te va a aparecer una... Ya. Se graban y después se transfieren a YouTube y ya hay toda una serie, un playlist de conversaciones en YouTube, en el canal de Yoga Somos Todos. Se pueden ver Ok. los programas y a veces se ve parte de los programas porque a mi avanzada edad a veces se me pasa la onda de que hay que grabar. O sea, una cosa es ponerlo a disposición de todos nuestros amigos de Facebook y la otra es grabar el programa. Ya. Entonces, para empezar, voy a platicar un poquito primero de qué se trata para la gente que es nueva, que viene por primera vez a escuchar y a participar en este programa. Es un programa que se llama Conversaciones, no es propiamente una entrevista, así como la podemos considerar dentro de los programas que hay de radio y de televisión. Es más bien una conversación entre dos personas y son conversaciones de todo tipo, o sea, de todo tipo en el sentido de que esas conversaciones las eh, llevo cada miércoles a las 8 p.m., particularmente en el canal de Yoga Somos Todos y lo comparto en otros grupos, eh, pero son de todo tipo diferente de personas, ¿no? Claro que hay una preponderancia de maestros de yoga y cosas de yoga, pero hemos tenido a periodistas, urbanistas, ambientalistas, políticos, periodistas, especialistas en redes, todo tipo de profesiones y todo tipo de ideas y todo tipo de yoga también, ¿no? No estamos, aunque yo, y como ustedes lo pueden ver, el maestro Gurudev Singh también es maestro de Kundalini Yoga, también estamos todos abiertos y los que en un momento dado quisieran ser entrevistados porque tienen cosas positivas, cosas que aportan a la sociedad, se llama Conversaciones hacia un mundo mejor. Esa es la idea de este programa, es un servicio que estamos haciendo desde la Fundación Yoga Somos Todos para abrir puertas. Obviamente es muy superficial, o sea, son conversaciones en donde no podemos profundizar demasiado porque hay preguntas, etcétera, etcétera. Pero es algo que a veces para algunas personas les va a abrir una puerta hacia un mundo que a lo mejor les es completamente desconocido. Entonces, eso es para darles una idea de qué es ese programa. Después de esto, le pido siempre a la persona con la cual voy a llevar una conversación y que no tenemos ni idea de qué vamos a hablar, ¿eh? O sea, ni Gurudev ni yo tenemos idea de qué vamos a hablar. Vamos a ver a dónde nos lleva esa conversación. Pero yo les puedo decir antes de que Gurudev se presente a sí mismo, que Gurudev es una de las personas con la cual he podido en esos últimos años tener conversaciones muy profundas, existenciales, sobre el sentido de la vida. Ya sabes, cuando nos acercamos un poco más hacia la calaca, nos hacemos un poquito más preguntas. Somos jóvenes, dejamos un poco de lado diciendo, eso se verá más tarde, ¿no? A menos que nos pasen cosas fuertes en la vida, lo que siempre puede ocurrir y ocurre en muchos de nosotros. Entonces, Guru, te voy a pedir que te presentes y no seas escueto, ¿sí? Por humildad, ¿verdad? Habla de ti, lo que quieras dar a la gente que nos escuchan, a la que está ahí presente, dar de ti, qué es lo que quieres presentarte a ti mismo. Muy bien, Jehari. Pues primero que nada, gracias a todos por estar aquí, tener esta conversación hoy. Gracias, Jehari. Jehari y yo somos amigos de toda la vida. Nos conocemos desde que yo era muy bebé. Él era ya hombre grande, mayor. No, pero
Sí, nos conocimos en este mundo de Kundalini Yoga y pues hemos transcurrido ya muchas decenas de años en este camino, con todo tipo de experiencias preciosas, desafiantes, de todo tipo. Eh, yo, eh, con respecto a mí, he enseñado yoga y muchas facetas de yoga y de psicología desde hace muchos años, en muchos diferentes entornos. He viajado por todo el continente enseñando desde hace muchos años también. Hoy, gracias al COVID, ya no estoy viajando tanto y lo agradezco un poco, aunque definitivamente extraño la calidez humana y el estar presente con tanta gente linda en tantos países. Entonces, por otro lado, también siempre he sido un hombre de negocios y tengo mis propios negocios y me mantengo de mis propios negocios que no tienen que ver con el yoga, que eso para mí siempre ha sido una parte importante, el no tener que depender de la enseñanza para sobrevivir. Y entonces ha sido un tema de mi vida y he tenido la fortuna de poder hacer eso. Entonces también me mantiene en contacto con el mundo de los negocios. Y soy padre de 3 hijos maravillosos y adultos. Acabo de ser abuelo apenas hace 2 meses y también llevo casi ya, este año voy a cumplir 40 años de casado con mi esposa. Hemos tenido una relación preciosa, bellísima y bueno, eso es lo que se me ocurre decir, Yehari. Muy bien. ¿Mm? Vamos a empezar. Cuéntanos, yo conozco un poco la historia, pero creo que es inspirante para los demás, eh, ver un poquito cómo empezaste a hacer yoga. Tú eras parte de una familia, vamos a decir, acomodada, bien acomodada, de mamá gringa y de papá mexicano, empresario también, y eh, ibas en escuelas buenas y como que, dime si me equivoco, un día dijiste, ya chole de este mundo superficial, yo estoy buscando cosas más allá. Cuéntanos un poco ese camino con el cual te inspiraste a empezar a buscar, no nada más a través de la cuestión espiritual, pero también a través de tus estudios, de lo que empezaste a estudiar y dejaste, etcétera. Cuéntanos un poco el inicio de tu camino hacia la maestría de yoga. Pues mira, básicamente empezó un poquito como tú dices. Em, yo vivía, digo, nací aquí en México y viví, digo, realmente lo que es una vida privilegiada cuando estaba yo creciendo. No tenía nada de qué quejarme, nunca me faltó nada. Tenía unos buenos padres y pero no obstante eso, especialmente cuando estaba yo en la adolescencia, estaba yo no me sentía contento, no me sentía satisfecho. Y entonces yo me hacía todo tipo de preguntas y buscaba en los adultos que me rodeaban y les hacía preguntas y me respondían cosas que no me hacían ningún sentido. Y decía yo, ya tienes 60 o 70 años y todavía dices algo tan tonto como eso. Es lo que me imaginaba en ese Danos un entonces. ejemplo, por ejemplo, si la tienes en mente. Sí, una vez le pregunté a un familiar muy cercano que tenía 70 y tantos años, y le dije, oye, ¿qué, ¿qué te ha faltado en la vida? O sea, ¿qué te hubiera gustado lograr en la vida? Y me dice, siempre quise tener un yate y nunca tuve un yate. Y entonces, en ese momento me cayó así como bomba, que si a los 70 años, ya cuando estás más cerca de la muerte que de la vida, todavía sigues pensando en cosas como yates, ha habido algo en la vida que a mi parecer faltaba, ¿no? A mí me hubiera gustado escuchar algo un poquito más significativo, algo mucho más humano, decir, eh, o sea, algo que te satisface más. Quizás porque como yo venía de un digamos, un entorno
donde no me faltaba nada, el comprar un yate no me hacía ningún sentido. Y que, mi felicidad dependiera de un yate, menos, ¿verdad? Entonces, porque, pues, eh, y por otro lado también, ya sabes, cuando tienes a todas tus amistades de adolescente, me di cuenta que realmente tenía yo muchas amistades, pero a lo mejor tenía un amigo, una persona con la que podía hablar y todos los demás hablábamos puras tonterías todo el día, decíamos puras tonterías. De niño fácil, ¿no? Sí, entonces yo me sentía realmente vacío, o sea, decía, ¿y de qué es la vida? Entonces, como tenía acceso también tanto a mi padre como a los padres de otros de mis amigos que eran directores de empresa, y los veía que no eran felices, y les preguntaba yo por qué, y no me sabían decir por qué. Yo me pregunté, entonces, ¿quiero ser yo hombre de empresa? ¿Quiero ser director de una empresa X o tener poder o cualquier otra cosa? Y ninguna cosa, nada de eso me hacía ningún sentido, porque intuía que de eso no iba yo a encontrar una satisfacción en la vida. Entonces, cuando tenía como 14, 15 años, empecé a estudiar filosofía, empecé a estar muy preocupado por los temas sociales, empatía por el dolor de los demás. Pero por más que estudiaba filosofía, por más que estudiaba a todos los filósofos europeos, más se me torcía la cabeza, más confundido estaba, más metido en abstracciones que no tenían que ver con la vida misma. Y entonces llegó un momento que no me hacía ningún sentido tampoco. Entonces un día leí un libro de Carlos Castañeda, de Don Juan, de un brujo si ustedes han escuchado de esas enseñanzas de Don Juan. Claro. Es un brujo yaqui en la Sierra de Sonora que tiene estas conversaciones con un antropólogo de Los Ángeles. Y de pronto eso me hizo mucho más sentido que todos los filósofos, ¿verdad? Y empecé a entender que lo que yo estaba buscando era algo espiritual. Quería yo que había algo que le diera sentido a mi vida desde otra perspectiva. Y entonces así fue como lentamente empecé a estudiar el budismo, empecé a estudiar las escuelas de la India y empecé a escuchar las historias de las relaciones de maestros y alumnos. Y eventualmente cuando tenía 19 años conocí a Yogi Bhajan y dije, bueno, yo voy a estudiar con él, va a ser mi maestro, y me entregué a ese proceso. Y así Entonces fue tú como, escogiste a tu maestro y dijiste, a pesar de haber leído de budismo y todo, cuando te encontraste con Yogi Bayan, dijiste, él es mi maestro. sí, o sea, es como tienes que tomar una decisión, yo creo. Y no tiene que, o sea, hoy como lo veo es que tú dices, yo como lo entendí en ese momento, hoy lo estoy revaluando un poco, ¿no? Claro, Pero en ese momento era así, tú te entregas a un maestro que te va a trabajar el ego y te va a enseñar quién eres. Y esa es la relación maestro-alumno, no es una relación de entregar tu ser y tus bienes y servir al maestro. Ese no es el propósito. El propósito es que ese maestro externo refleja a tu maestro interno. Entonces, y es así como lo vas aprendiendo. pero en ese entonces no sabías todavía exactamente qué era la relación. Bueno, yo me estoy identificando un poco No, contigo. esa parte sí la veía, o sea, esa parte sí, sí, me era claro por todo lo que yo había leído y lo que me había imaginado de las historias espirituales de la India, que tenías que postrarte ante un maestro y que el maestro te iba a pulir y te iba a veces maltratar, a veces te iba a inspirar, te iba a tratar de confundir, todo para que en medio de esa tormenta mental que te pudiera meter, también te daba las herramientas para que encontraras tu centro y encontraras quién eras, ¿no? Entonces creo que ese concepto sí lo concebía de esa manera en ese momento. Y
y por eso Yogi Bhajan pues era un maestro extremadamente poderoso y carismático y decía cosas que me inspiraban. Y dije, bueno, pues, o sea, ¿para qué perder el tiempo con otras cosas, no? ¿Para qué estar Obviamente, buscando y buscando sin fin? Ya encontrarse una persona que correspondía a la idea que te hacías de un maestro que podía llevarte a través de ese camino espiritual que es lijar el ego y ser una mejor persona y encontrarte a ti mismo como ser y tener una conexión con tu ser interno y volverte a encontrar tu maestro interno, ¿no? exacto. Entonces yo creo que cuando uno empieza en un camino espiritual, uno llega yo pienso que llegamos por tres razones diferentes. La primera es porque estamos en dolor, sufrimos, ¿no? Eso es lo que dice, Tiene que haber dolor, puede llegar no, de otro modo, ¿no? no tiene que haber dolor, pero casi siempre es dolor, es lo más común. En mi caso fue dolor, o Sufrimiento. sea, sufrimiento que no tenía ni siquiera razón de sufrir, un poquito como Buda también, ¿no? Buda era un príncipe que tenía todo, pero aún así no le encontraba el sentido de la vida y se salió de su casa y de alguna manera yo me reflejo un poquito en esa idea, no me voy a comparar con Buda, pero sí me reflejo en esa idea de que no obstante que tienes todo resuelto en el mundo material, que tienes todas las puertas abiertas, aún eso no te hace sentido y yo estaba en ese espacio, ¿no? Entonces, y yo veo en todos los años de yoga, mucha gente llega porque ha sufrido, porque ha sido maltratada, porque ha sido abusada, porque está confundida, porque está llena de dudas, porque está llena de estrés, porque no le encuentra sentido a la vida. Todo eso es sufrimiento, ¿no? Creo que también hay otra razón por la que llegamos, y es por Dijiste destino. tres, ¿no? Sí, Tres. Sí. por destino. Sufrimiento, destino. De pronto ni sabías por qué y te encontraste en un lugar, en un espacio, con una persona que te da un mensaje y te hace sentido ese mensaje, ¿no? En el budismo hay un concepto que se llama fe, pero no es ese concepto budista de la fe, es algo que a mí me gusta mucho. Y no es un concepto como el ¿Es T o C? fe, T. F-E, fe, como fe de Dios, pero en los budistas no hay tal cosa como fe de Dios, ¿verdad? Pero Buda decía muy sencillamente que en el momento, una forma de que empiezas a generar un ciclo virtuoso de felicidad y de jovialidad y de satisfacción, era que una vez que tú escuchabas que había la posibilidad de que te podías salir de la cadena del sufrimiento, el momento en que escuchabas eso, y él decía, cuando escuchas las 4 verdades nobles, y la primera verdad noble era, todo mundo sufre, segunda verdad noble es, hay una solución al sufrimiento, hay una salida. Cuando escuchas eso y le tienes fe a la enseñanza, entonces empiezas a cambiar todo el ciclo de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que eso también pasa en yoga. Escuchas de pronto, y lo he visto, ¿no? La gente de pronto llega al curso porque escuchó, como yo escuché. Oye, cuando la primera vez que fui a una clase de yoga me dijeron, mira, cuando estés todo estresado, aquí en esta dirección, en San Ángel, vas y tomas una clase de yoga. Y un día que estaba yo totalmente desesperado, porque había reprobado un examen en la universidad, Sí, fui, porque hay que decir que paralelamente a todo ese proceso, ahorita vamos a hablar, seguías estudiando cosas que también querías tener una respuesta intelectual todavía, ¿no? exacto, o sea, estaba yo estudiando física y ciencia, que también es otra de mis pasiones y sigue siendo, hoy nunca fui profesional de la física, pero siempre he sido un apasionado de estar leyendo y aprendiendo ciencia, además de yoga. Creo que Entonces van, fuiste a María Luisa 68, exacto. Tlacopac, San Ángel En un Tlacopac. estado, cuando entré por la puerta,
estaba yo en un estado de desesperación, me sentía mal conmigo mismo porque había reprobado, no obstante que había estudiado, me sentía como Ay, pobre, retardado mental. el perfecto Gurudev había Exacto. fallado y te decepcionabas. Sí, Eso es lo que pasó, ¿no? no por perfecto, sino porque en ese momento yo no me sentía, o sea, me sentía tonto de no haber podido pasar un examen para el cual había yo estudiado. Y como decir, a lo mejor no estoy hecho para ser físico porque no pude pasar este examen, ¿no? Pero llegué a la clase, tomé yoga 1 hora y cuando terminó la clase se me había olvidado el examen, salí con una sonrisa y dije, mañana es un día nuevo, mañana puedo tener la oportunidad otra vez de volver a estudiar y mañana puedo volver a tratar de tomar el examen para pasarlo, cosa que es lo que hice. Pero lo hice, pasé bien el examen en la segunda vez, pero si no hubiera tenido ese momento de yoga donde me regreso a mi centro y decir, oye, espérame, no te pongas histérico por tanta tontería, ¿no? El reprobar el examen no es el fin del mundo, ¿no? Es nada más un tropezón, sacúdete, tranquilízate y levántate y vuelve a intentar. Y creo que eso fue una lección ahí para mí de vida bien importante en ese momento, ¿no? Y que Entonces, siempre volví a segundo aplicar. es el destino. Tercero, ¿te acuerdas? Sí, el tercero he llegado a la conclusión de que es oportunismo, porque hay ciertas personas que quieren empezar una vida espiritual porque quieren, como decíamos antes, dorarse la píldora. O sea, quieren volverse el gran maestro, quieren que la gente les toque los pies, quieren reconocimiento, quieren algo que, digamos que no es claro para ellos, a lo mejor muchas veces, pero que tarde o temprano, si no resuelven eso, si no encuentran cuál es la verdadera intención por la cual están en un camino espiritual, todo lo que aprendan en el camino espiritual lo van a utilizar como una herramienta para seguir inflando su ego, ¿no? Entonces, esas son las tres formas que creo, Jehari, que llegamos a... Muy interesante. Voy contigo del primer punto, del segundo punto. El tercero no lo entiendo muy bien todavía. A lo mejor nos vas a explicar más porque yo me identifico. Yo estudié filosofía con los mejores, bueno, no los mejores, los más conocidos, que no siempre son los mejores, filósofos que había en París, y Gilles Deleuze, Michel Foucault y todo el tralala. Llego a México en la creme de la creme del medio cultural y todo, hasta un día que me harté, se acomodó con una cuestión de que se murió mi primera hija, pero llegué al fondo, pero al fondo, fondo, y por destino llegué a una clase de Kundalini Yoga. Entonces, siento que lo del sufrimiento y lo del destino se me acomoda mucho en lo que es mi vida. Lo tercero todavía no lo entiendo bien. ¿Lo podrías, porque si no lo entendí yo, posiblemente otros no lo captaron bien? ¿Tú puedes profundizar un poquito ese tercer punto del oportunismo? Claro, o sea, es, o sea, muchas veces lo que nos mueve en el mundo son motivos del ego, o sea, o necesidades del ego, vamos a decir, porque Ese, a veces son necesidades del ego. A lo mejor tengo la necesidad de que la gente me quiera y el motivo por el cual me meto en un camino espiritual es para buscar que la gente me quiera. O a lo mejor mi motivo es hacer un negocio y quiero entrar al camino espiritual para hacerlo negocio, como un relato así muy ameno. Cuando yo me entré en este camino, mi abuelo gringo, que era muy práctico y era muy travieso y muy cínico, me dice, mira, porque él no creía en nada de religión, me dice, si te vas a meter en esto,
¿para qué te metes en yoga? Me dice. Vuélvete un pastor evangelista, funda tu propia iglesia y vas a remar el dinero, me dice. Qué visión, ¿no? Pero es Este, cierto, ¿cuántos pastores evangelistas, porque son los que más hay, pero también gurús de la India y todo, claro, no es nada más, fundan su imperio, haciendo su canal de televisión y reman la lana, tienen 2 aviones, sí. etcétera, etcétera. Y no quiero decir que todos los pastores evangelistas son así, o sea, hay, Claro, claro, pero y también es lo mismo con, ya sabemos, ¿no? En todos los caminos espirituales hay quienes entran al camino espiritual para hacerlo un negocio, para beneficiar su monedero, ¿verdad? Este, y, y eso es un oportunismo, eso es como yo creo que yo entro en eso como oportunismo, ¿no? el querer ser feliz es un oportunismo también, o es otra vía de conexión contigo mismo. Pues puede ser oportunismo también, ¿no? Porque creo que ser feliz, o sea, yo no lo veo como una meta, ¿verdad? Lo que no quiero es sufrir como primera instancia. Y después cuando empiezo ese ciclo de virtuoso, de no sufrir y de encontrar mis virtudes internas, voy a empezar a sentir gozo interno, satisfacción interna. El Y sufrir, cuando, podrías decir que es la separación del uno con el uno. sí, o sea, es el no sentirme integrado, ¿no? Que no sentirme conectado con la vida misma. Pero eso le pasa a la mayoría de la gente sin desprecio por ninguna persona, porque cada quien pasa su proceso y ningún proceso es despreciable para nada, o sea, pero mucha gente sufre justamente esencialmente a la base por estar desconectado. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Creo que esa palabra conexión es una palabra muy grande y de la cual me está motivando, o sea, he estado pensando durante mucho tiempo en escribir un libro al respecto y tiene que ver con la palabra conexión, obviamente. Pero nuevamente con esto de la alegría, o sea, buscar la felicidad. Eh, lo que la enseñanza me ha enseñado es que la felicidad no se logra a través de un deseo de ser feliz. Eso me puede, si yo lo que estoy buscando es el deseo de ser feliz, bueno, puedo ir a comprarme un nuevo aparato electrónico y voy a ser feliz un día con mi aparato electrónico, pero al día siguiente se va a hacer viejo o levanta un virus o se me cayó el teléfono y se rompió el cristal y se acabó el encanto, ¿verdad? Como al niño, ¿no? Que su Sí, juguete lo rompe al segundo día y se le baja sí. todo el Entonces, panorama. cuando buscamos la felicidad, normalmente en nuestro idioma, lo identificamos con, voy a buscar la felicidad teniendo dinero o casándome con la persona correcta o teniendo una posición X o siendo reconocido de una manera, pero todo eso conlleva un deseo y ese deseo es el que nos sigue generando sufrimiento. ¿Por qué? Porque si mientras ese deseo no se ve cumplido, sufro. Me Y entonces, ¿cómo pregunto, relacionarse con la felicidad desde un punto de vista de conexión del uno con el uno? primero que nada creo que hay que entender, para mí, que la felicidad simplemente es algo efímero y transitorio. Yo prefiero pensar en la satisfacción y el gozo que viene de la satisfacción. Viene de un estado, Sí, viene de un estado de estar satisfecho contigo mismo. pero no nada más satisfecho, porque la satisfacción puede también venir del ego, pero la satisfacción de estar conectado, la satisfacción de estar en un espacio de éxtasis, un espacio de shunya, un espacio de conexión con el ser interno. ¿De eso hablamos o de otra cosa? De eso, sí. O sea, de una satisfacción de estar en paz
contigo mismo, ¿no? Y eso involucra muchas cosas. Estar en paz contigo mismo, esa satisfacción que viene de estar en paz es no andar caminando en la vida con rencores, con enojos, Vivir en el pasado, sí, ser víctima, con ser víctima. quejarse. Sí. Exacto. Ajá. La Y insatisfacción de no tener lo que yo quiero, la duda de por qué, que yo no me merezco esto o aquello. sí, todo eso son temas, como tú los planteas hasta ahorita, temas mentales, psicológicos, que sí existen. Pero entonces, ¿para qué el yoga y la meditación en todo esto? En qué interviene la práctica del yoga y la meditación en relación a esa, yo no diría búsqueda, porque el hecho de decir búsqueda quiere decir que no estás ahí, al hecho de entrar en conexión con tu ser interno y con esa cuestión interna muy profunda, que es todo lo que se trata de la vida espiritual? ¿Qué rol juega el yoga y la meditación dentro de ese, me empobrece un poco decir ese esquema, pero si me entendiste, cómo colocas el Claro. yoga y la meditación? Bueno, porque viene de la pregunta, ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que nos impide poder vivir satisfechos? ¿Qué es lo que nos está bloqueando de no vivir en el gozo? ¿Qué es lo que nos mantiene en el sufrimiento? Y entonces creo que una de las respuestas de los antiguos yogis fue que descubrieron que lo que no nos permite entrar en esos estados o poder vivir en esos estados es la mente. Entonces, sí, o sea, idealmente tenemos eso. Eso es algo que lo podemos lograr en este instante cuando nuestra mente está canalizada correctamente. No nada más nuestra mente, yo creo que, y eso lo platicábamos tú y yo la semana pasada, ¿no? Todo el mundo de las emociones. Platícanos un poco cómo el yoga y la meditación. El yoga y los ejercicios sabemos que trabaja mucho con la parte corporal y todo, la meditación mucho con la parte mental y las emociones, pero dinos cómo tú lo estás viendo, cómo nos ayuda justamente a no nada más iluminarte, entre comillas, o sea, estar entrando en contacto con tu ser interno, pero lo más difícil es mantenerte en ese estado durante todo tus acciones, pensamientos, palabras, etcétera, mantenerte durante todo el día ese estado. Y de mi punto de vista, el yoga y la meditación son las herramientas, porque son herramientas, no son metas en sí, que te ayudan justamente a trabajar justamente la parte mental, esa mente que te llena de pensamientos todo el tiempo y que con la práctica de la meditación se va neutralizando, y el historial de todas tus emociones en la vida que te hacen sufrir también, o sea, las emociones, tus frustraciones, tus abusos, tus errores, tus no perdones, la vida que pudiste tener con papás autoritarios, papás ausentes, abusadores, etcétera, etcétera. Todas esas emociones se trabajan a través de la meditación. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente. Ahora, yo me gustaría añadir también que Añade, obviamente añade, añade. Estamos aquí para añadir. este, un paradigma que a mí me gusta romper inmediatamente es la idea de esto de que hay una separación entre mente y cuerpo. No hay separación mente y cuerpo. Y esto es algo que desde Descartes obviamente decía que había mente y cuerpo y etcétera. Pero ¿dónde termina la mente y dónde termina la mente? Si mi sistema nervioso es mi mente, y mi sistema nervioso llega hasta la punta de mi nariz, de mi nariz y de mis Dos. dedos, ¿dónde empieza la mente y dónde termina el cuerpo? Entonces, yo creo que hoy en día, ya en la ciencia, y estoy hablando de la neurociencia y de la psicología,
nos estamos empezando a dar cuenta de que esta dicotomía mente y cuerpo es falsa, que están las dos cosas completamente integradas, relacionadas. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. Entonces, una de las cosas maravillosas para mí de esta combinación de hacer yoga y meditación, y lo quiero diferenciar con otras prácticas donde nada más es la meditación. Lo que hace esta práctica de yoga y meditación tan fundamentalmente poderosa es precisamente la combinación del trabajo físico del cuerpo con el trabajo mental de la meditación. Y las emociones, no se te Y las olvide. emociones, ¿por qué? Porque las emociones son el producto de nuestras hormonas, son el producto de nuestro organismo. Si no tuviéramos, cortisol, no tendríamos estrés, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo está generando nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, están generando nuestro estado de ánimo, están generando nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. Entonces, el momento en que nosotros empezamos a hacer un ejercicio, empezamos a hacer un pranayama, empezamos a impactar el sistema. Pranayama, para los que no saben y escuchan, son ejercicios de respiración modulados de un cierto modo, ¿no? Perdón. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos por la ciencia que tenemos nodos impresionantemente grandes de nervios alrededor del corazón y tenemos lo mismo alrededor de los intestinos. Y estas son zonas que no solo están ahí nada más para servir para que el corazón lata, también ahí almacenamos emociones. También en esos espacios bloqueamos las emociones, bloqueamos, como en yoga se dice, bloqueas la energía. Entonces, un momento en que empiezas a hacer un ejercicio para mover el pecho, para sentir el corazón, para abrir el corazón, como hablamos en yoga, ¿no? Empiezas a liberar emociones que a lo mejor almacenaste ahí hace 20 años. Y lo mismo con el área del estómago. Lo mismo con las áreas diferentes de la espalda. Entonces, lo bello es que en medida en que vamos haciendo estos ejercicios, vamos poco a poco sanando al mismo cuerpo, al mismo tiempo que vamos dándole luz a la mente para que vaya viendo por dónde va la cosa. Por ejemplo, hoy creo que categóricamente puedo decir que a través de todos los años veo a una persona que está enojada y normalmente antes hubiera pensado que esa persona tiene un problema reactivo mental, que era todo estaba en su mente, ese enojo. Hoy lo entiendo de una manera muy diferente. Hoy entiendo que esa persona está habitando un cuerpo enojado. A veces estamos habitando un cuerpo triste. A veces estamos habitando un cuerpo ansioso. Y la mente tiene que, para que la mente no sienta esa ansia, para que la mente no sienta esa tristeza, para que no sienta esa rabia, tiene que empezar también porque el cuerpo no sienta esa tristeza, esa ansia y esa rabia. Y ahí es donde se producen los pensamientos reactivos, creativos y las emociones que son como una especie de traducción emocional de cómo las glándulas produjeron, etcétera, ¿no? Todo está muy entrelazado, estamos, ese Exacto. es el tema. Entonces, el yoga y la meditación, una pregunta y en el cual ya hemos platicado esto y yo ya adivino tu respuesta porque tengo casi la misma. ¿Tú crees que el yoga y la meditación son la única herramienta, o sea, que es suficiente para avanzar en la vida o hay que acompañarlas con otro tipo de herramientas como terapias y todo? ¿Qué piensas de esas cosas? Bueno, primero que nada, no son las únicas herramientas. O sea, son dos de las herramientas
que en mi opinión son de las más poderosas que existen, Más ¿verdad? efectivo, ¿no? Más efectivas. Pero no son suficientes, estamos de acuerdo. Pueden ser suficientes, pero no necesariamente. Ujú. Entonces, creo que, y eso es algo que en nuestra comunidad de yoga ha sido un dogma, digamos, casi un dogma en el pensamiento yógico de nuestra comunidad, ha sido, no tienes que hacer nada más que hacer yoga y meditación y todo se arregla. Y eso es algo con lo que En la comunidad de Kundalini estaba, sí, para quedar claro, ¿no? Porque no en todas las comunidades de yoga piensan así, porque hay muchos yogas que ni siquiera piensan en las emociones, pero aquí admitimos que haya emociones, pero decimos el yoga y la meditación te va a arreglar todo. Yo, yo, exacto. yo, no estoy muy de acuerdo con esa idea, ¿no? Yo creo que hay muchas otras eh, eh, herramientas que pueden ser complementarias. Yo creo que son necesarias, pero no suficientes. Sí, o sea, digo, todo, o sea, depende de cada persona, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que cada historia es muy personal, cada caso es muy personal. Hay personas que con yoga y meditación es todo lo que necesitan. Hay personas que he tenido personas en mis clases o en mis cursos donde les digo, mira, por favor, salte de este curso, ve con un terapeuta, estabilízate y cuando ya te estabilizas, regresas. Y lo han hecho. Y pasan un año en terapia y regresan y ya pueden pasar a través de la experiencia. Entonces, creo que es, es importante, ¿no? Y por otro lado también, una parte muy importante es que toda esta práctica, creo que hay dos formas que podemos hacer la práctica, de una manera automática y medio inconsciente y de una manera consciente. Porque también he visto que la gente dice, no, nada más haz esta meditación, haz este yoga y todo se va a arreglar, ¿verdad? Y Como un recetario, ¿no? como una Así, receta, como una receta de cocina, ¿no? Hace 31 minutos esto y se te va a resolver tu problema, ¿no? exacto. Entonces yo les voy a contar una historia que una vez llega una persona con Yogi Bhajan y le dice, maestro, he estado haciendo esta meditación para la prosperidad durante 1000 días, pero todavía no tengo dinero, todavía no soy próspero. ¿Qué estoy haciendo mal? Y bueno, nada más la pregunta se me hizo completamente Fuera. inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la práctica está abriendo el camino para que empieces a luchar con ese tema, que empieces a hacer las preguntas correctas, que empieces a ver cómo resuenan esas experiencias con tu propia experiencia, ver cómo esa experiencia está resonando con los demás que están alrededor de ti, ver cómo esa experiencia resuena con la verdad como la entiendes o las escrituras como las entiendes, por ejemplo. Cómo resuenan o sea, porque yo puedo, de otra manera, yo puedo meterme en un ciclo en el cual me siento yo increíble conmigo mismo, pero al mismo tiempo ofendo a todo mundo alrededor mío y digo, mira, todos están locos. Y no me paro a preguntar, ¿por qué piensan, por qué están todos enojados conmigo? ¿Por qué todo el mundo se aleja de mí? ¿Será porque están todos locos? ¿O porque será que hay algo que yo estoy haciendo que está provocando que ellos no se puedan conectar conmigo? Además, creo que aun si tú no eres el único responsable, pero es lo único sobre el cual puedes trabajar. Tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiarte a ti mismo y transformarte. Exacto. Y por eso creo que hay un tercer elemento que es muy importante dentro de que es meditación, yoga. Y el tercer elemento que es súper importante es servicio, el servir. ¿Y por qué es importante?
creo yo que es en servir donde realmente se comprueba y se pone se pone a prueba, ¿verdad? Todo lo que dices que estás aprendiendo en la meditación y en el yoga. Cuando te liberas realmente de tu Sí, ego porque y al abres tu principio, devoción, ¿no? porque al principio, por ejemplo, cuando uno empieza a meditar y a hacer yoga, porque estamos muy dolidos o porque sufrimos, como hablamos hace rato, no tenemos energía para darle a nadie más. Tenemos que empezar por sanarnos, 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 y en medida en que nos vamos sanando, podemos darnos cuenta que podemos dar a los demás, ¿no? Entonces, es ahí ese tercer, ese tercer pilar que hay muchos yogis que no quieren ni siquiera entrar en ese Ese pilar espacio. o en ese espacio, y no yogis, no solo yogis, sino también todo tipo de escuelas espirituales o personas espirituales. La pregunta es, a ver, ¿dónde está lo que estás haciendo? ¿Dónde está tu servicio? ¿Y cuál es la humildad que traes a ese servicio? ¿Y cuál es la devoción que traes a ese servicio? Pero justamente la gente enojada, victimizada, que hay muchas, está diciendo, no, esa es una explotación, ¿no? Porque Sí, también existe a veces explotación. Entonces hay que ser muy claro que el servicio no es el servicio hacia unas personas en especial, pero que es un servicio hacia una misión, hacia la necesidad del otro, de lo que él necesita en ese momento para poder avanzar y transformarse. Es como te vas a liberar, porque sí circula mucha explotación dentro del servicio así, da, sirve, sirve. Yo me doy cuenta que estoy muy agradecido de que me explotaron, porque justamente después de unos años de que me explotaron, dijeron, pues tú te dejaste explotar, pero tú lo hiciste desde tu corazón y ahí es donde aprendiste. Entonces, sí hay que ser cuidadoso con el servicio. ¿Tú cómo ves eso? creo que hay una forma muy, dos palabras que lo hacen un poquito más entendible. Uno cuando uno está, cuando uno viene lastimado, dolido, confundido o simplemente ignorante, somos tomadores. O sea, buscamos una solución de fuera. Yo necesito necesito algo de fuera para que me haga sentir bien. Necesito, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Buscamos una solución externa para complementar algo interno. Y en medida en que vamos sanando, nos vamos convirtiendo de tomadores a dadores. Entonces, a lo mejor es una forma más clara de enmarcarlo. Y la pregunta es, para mí, ¿cómo me vuelvo cada día más un dador y menos un tomador? Porque Guru Nanak, Guru Nanak es el fundador de la religión Sikh y que para mí es una gran inspiración. Cuando está describiendo al infinito, cuando está describiendo al uno que crea todo, lo describe como ese creador da y nunca se cansa de dar. Mientras que los que reciben se cansan de recibir. Eso lo puedo traducir, mientras no somos dadores, nos vamos a cansar de estar sufriendo. Yo tengo ahí Entonces, una muy buena anécdota que tú viviste, conviviste conmigo, que fue en Acapulco cuando un día Babaji, el director del ashram, estaba muy enojado con uno de los ashramitas porque decía, este cuate toma y toma y toma y toma y no da nada y no da nada. Y el maestro no le dijo nada a este cuate. Entonces Babaji estaba todavía más enojado, ¿no? ¿Por qué no lo regaña? ¿Por qué no lo pone? ¿No? Y no dijo nada. Y como después de 15 minutos, 20 minutos, no sé si te acuerdas de eso, pidió el maestro que se trajera sandía, así, pero éramos como 20 o 25 personas y pidió que se trajera un montón de sandía. Y entonces
trajeron, como Babaji pidió sandía, y Babaji cedía molesto porque Yogi Bayan no le decía nada a este alumno que estaba ahí presente. Y entonces traen la sandía, así un montonal de sandía en la mesa. Y finalmente, cuando llega la sandía, lo primero que hace el maestro es decirle al acusado, entre comillas, pero creo que queda bien esa palabra, le dice, por favor, come. Babaji todavía se pone más enojado, más rojo de coraje, porque el maestro le da a este acusado la preferencia. Y entonces el acusado dice, ya me dio, y empieza a comer así. Y todo el mundo empieza a comer. Cuando termina el acusado su primer pedazo de sandía, el maestro le dice, por favor, tómate otro. Y el acusado así se le inflaba el pecho. Después un tercero, después un cuarto. Después del quinto, el acusado dice, no, gracias, maestro. Y el maestro le dice, ¿cómo que gracias? Nada, come. Y ya te acuerdas cómo era Yogi Bayan, come, y le gritaba, come, come. Y entonces ya ni siquiera tuvo que decir algo, el maestro demostró que cuando alguien está tomando exactamente como tú dices, llega un momento en que te dice, por favor, ya no quiero más, ¿no? Entonces, sí es importante entender que tomar no es la manera de hacer las cosas. Y esta lección me quedó, fue como por el 85, 86, ¿sí? Una lección muy importante de que no termines de dar y no seas un tomador en el sentido de tomar cosas para ti, para ti, para ti. ¿Te acuerdas de Exacto. esa sesión o no? No, no me acuerdo, no. Bueno, fue muy, muy marcado para mí. Ujú. Sí, entonces eso yo creo que en medida en que vamos sanando, nos vamos volviendo más dadores. Y esa es una de las cosas bien, muy bellas, ¿no? Este, y, y bueno, así que la idea es cómo nos volvemos dadores. Ahora, otra pregunta, tú que eres maestro de Kundalini Yoga y de yoga y maestro en general, ¿cómo explícanos un poco ese proceso de qué es ser maestro, para qué es, porque la gente se hace ideas por justamente toda esa vorágine de gurús de la India que llegaron, etcétera, no se entiende bien lo que es un maestro. Yo creo que en ese sentido ahí también los budistas nos dieron nos dan una buena enseñanza de qué es un maestro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es ser la maestría? ¿Y cómo nació en ti esa necesidad o ese camino de la maestría? Pues mira, yo, o sea, básicamente creo que, bueno, este tema es, como ya sabes, bastante amplio. eh, creo que principalmente, para ponerlo en términos de lo que estábamos diciendo antes, para mí maestro es alguien que está dando, que da mucho más de lo que toma y que en ese proceso de dar mucho más de lo que toma, eleva a las personas que están alrededor de él o de ella. Y bajo ese esquema yo creo que todos somos maestros, porque, o sea, una cosa, o sea, tú y yo sabemos todo el esquema de lo que es un maestro como lo planteaba Yogi Bhajan. O sea, que básicamente era una copia de él, una persona así que era capaz de darle órdenes a los demás y tú te casas con aquel y etcétera, etcétera. Es una manera muy hindú de hacer las cosas también. Claro, es Y una que manera muy hindú. y muy es- acoplado con el carácter macho alfa que tenía Yogi sí, Bayan. y además que se abre también al abuso y todo tipo de cosas que sabemos, ¿no? Entonces, para mí, él a mí me empujaba constantemente y decía, cuando yo tenía 22, 23 años, sé maestro, sé maestro. Yo no sabía qué significaba eso, ¿no? Y
y me ponía así, me lo decía todo el tiempo. Eh, y me tomó mucho tiempo entender qué era eso, ¿verdad? Pero lo tuve que entender en mis términos, no en el término de él, ¿verdad? O Que sea, yo cada quien nunca, es su propio maestro. sí, o sea, primero que nada, yo tenía que encontrar a mi propio maestro interno. Eso yo lo encontré no en él, afortunadamente, lo encontré en las escrituras Sikhs, que fueron mi maestro, el Siri Guru Granth. Si saben de los Sikhs, el Siri Guru es el maestro, es una escritura que para los Sikhs no es una escritura sagrada, sino es la personificación del Maestro, maestro. Entonces, para mí, muy temprano en todo este camino, eso fue muy claro porque yo me conecté muy fuerte con esa poesía, con esas ideas de Guru Nanak, con esa pureza del éxtasis, de la aceptación de la vida preciosa. Y dije, esto es mi maestro, ¿no? No, no, Yogi Bhajan me enseñó ir ahí y para eso estoy agradecido. Pero eso fue mi maestro. Y, y de ahí, como tú sabes, hemos visto a través de la vida muchos diferentes modelos de maestro dentro del Kundalini Yoga. Y muchos definitivamente estilos. muchos estilos. Y yo básicamente me he definido por lo que no quiero ser. Porque veo a una persona que actúa de una manera, yo no quiero actuar así, como otra persona yo tampoco, y tampoco porque para mí la maestría es no para ensalzarme más, no es para creerme más. Para mí la maestría es volverse más humilde, Sí, para estar volverse en el polvo de los pies de lo más exacto. alto, ¿no? Porque eso es precisamente lo que Guru Nanak, el mensaje que Guru Nanak me metió en la cabeza. Es, no se Pero trata de que... esa es la enseñanza. Yo creo que ¿sí? muchas veces se descontextualiza muchas cosas que ha dicho Yogi Bayan, aunque en su personalidad creo que permitió, consintió muchas actitudes de gente que lo copiaban y conocemos a varios que hasta hacen el mismo movimiento del brazo, le copiaban todo, ¿no? Eso llega a un absurdo total, pero creo que no hay que descontextualizar las cosas, o sea, estamos aquí para servir, estamos aquí para estar abajo, en la pirámide está hacia abajo, ¿no? Estamos la punta de la pirámide, los que contienen, los que aportan, los que sostienen, los que comparten, no más, y que entregan herramientas y que es responsabilidad de cada alumno, porque si hay un maestro hay alumnos, aunque diga, ¿sí? Y lo único que hacemos es entregar herramientas para que esos alumnos descubran justamente su propia maestría. No es para ser el rey de reyes y que la gente te venga a besar los pies, ¿no? Definitivamente es un mal entendimiento y yo creo que cualquier persona espiritual lo entiende perfectamente bien, que la humildad, ¿no? La humildad, o sea, la verdadera humildad, no la sacrificada, falsa humildad, jodida, y como decir, es, como se dice, crucificada que está victimizada, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente es la humildad, es de saber que Dios y el gurú son los que permiten todo y que te va a pasar en la vida lo que tiene que pasar y que lo único que tienes que hacer es conectarte con ese espacio, yo lo llamo como lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando platicamos del espacio cuántico que tú llamas también y que yo creo que es una muy buena parte, que es la conciencia. Yo quisiera, nos quedan pocos minutos, que nos hablaras de la conciencia. A ver, ¿qué es la conciencia para ti? Porque todo el mundo habla, no, la conciencia es la 4T, ¿no? La conciencia es, no, o sea, a ver, espérense. ¿Qué es la conciencia? ¿Nos podrías compartir un poco
tu sabiduría en cuanto a eso que es la conciencia, porque en definitiva todo está relacionado con la conciencia. Al final de cuentas, todo es ese espacio de conciencia al cual tenemos que sostenernos a través de toda nuestra vida y de nuestro destino, ¿no? Sí, bueno, pues mira, creo que la palabra conciencia es una palabra que vas a poner a 20 filósofos, 20 científicos y 20 psicólogos en un cuarto para que discutan qué significa la palabra conciencia y no van a llegar a un acuerdo. O sea, porque es una de esas palabras como amor. O sea, ¿cómo la vas a...? No, no, es muy difícil de definir. Pero habiendo dicho eso, creo que en el idioma de yoga, la conciencia, digamos, hay una conciencia máxima. Y a eso vamos a hablarlo como una percepción máxima. Y la percepción máxima, porque conciencia la puedes hablar también en uno de sus aspectos como percepción. Como yo como ser humano, mi percepción máxima que puedo lograr, según las enseñanzas de yoga, es entender que no hay ninguna separación entre yo y la totalidad del universo. Cuando Uno puedo con el sentir, uno. exacto, con el uno, o sea, que todo es uno. Y esa es, digamos, la suprema conciencia. Todo es uno. Y tú y yo somos uno. Y todos los que estamos escuchando esto, todos somos uno. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué tú tienes un turbante naranja y yo tengo un turbante azul? O sea, si somos uno, ¿por qué no estamos hablando al mismo tiempo? ¿Por qué somos diferentes? Y en el yoga se explica de una manera muy bella, y es que cuando la conciencia está completamente abierta, cuando la conciencia es completamente libre, cuando no está contraída, podemos apreciar que todo es uno, en esencia. Pero Y que tiene lo interrupciones esta, tiene, si en el ¿no? Cuando idioma tienes de, que ir al banco a depositar dinero, es muy difícil sostener ese espacio de conciencia. claro, pero una idea muy bonita que hay en yoga es que la razón de que no podemos ver y no podemos estar en contacto con esa suprema conciencia es porque hay una necesidad para que se manifieste el universo de que la conciencia se contraiga. Entonces, hay contracciones, digamos, espasmos en la conciencia. Sí. Entonces, por ejemplo, la idea de que nosotros no podemos percibir que somos uno es una contracción. O la percepción de que estamos separados del uno es una contracción de la conciencia Y un sufrimiento. y nos genera sufrimiento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quitar la contracción, darle masajito para que se mueva el músculo, Como quitarle el esa, esófago, ¿no? Es como el esófago. ¿sí? Le quitas le quitas la constricción, le quitas el, como la contracción, se libera y de pronto puedes sentir eso. Pero el movimiento cósmico y todo es contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, Sí, expansión. Y no quedarse en la pura contracción. O sea, yo veo que la mayoría de las personas están muy contraídas porque no conocen el movimiento de expansión, pero sí va a haber esos movimientos, ¿no? sí. Ahora, mientras más sufrimos, mientras quiere decir que estamos más contraídos y más contraídos y más contraídos. Estamos hasta que estamos completamente engarrotados, ¿verdad? Ya no nos podemos mover. Estamos totalmente engarrotados y ya la conciencia nos hizo jaque mate, ¿no? O sea, ya estamos en una postura muy, muy difícil de salirnos de ella. El último punto que quiero tocar, porque es un punto que justamente en nuestras conversaciones de la semana pasada tocamos mucho y quiero que termines sobre este tema de manera escueta, aunque podemos pasarnos de la hora, es la compasión y la autocompasión, ¿sí? Ujú. Este,
¿Cuál es la necesidad de autocompasión y compasión? ¿Por qué la necesidad de la compasión y la autocompasión? ¿De dónde nace la autocompasión y la compasión? ¿De la devoción o cómo? Explícanos a todos esto para terminar. Muy bien. Bueno, creo Y así que hemos revisado toda la ciencia yógica en una hora. eh, creo que creo que hay una parte, esta palabra de autocompasión es en extremo importante y no le damos, creo yo, la debida importancia. Normalmente pensamos que tenemos que tener autoestima, pensamos que tenemos que tener voluntad, que eso es lo que nos va a hacer fuertes. Tenemos que ser capaces de aguantar los desafíos de la vida. Tenemos que ser inteligentes. Todas esas cosas son más o menos parte del lenguaje que yo escucho todos los días, especialmente esto de la autoestima, es que no tienes autoestima. Creo que hacemos un error porque lo más importante es tener autocompasión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una autoestima sin autocompasión es una autoestima artificial. Es nada más una autoestima. El ser muy chingón, ¿no? Sí, Este, exacto. Es decir, yo soy muy chingón y yo me la sé de todo, tengo mucha autoestima. Autocompasión es otra cosa totalmente diferente. La autocompasión, y se los puedo compartir como algo que pueden hacer a partir de mañana, es levantarse en la mañana y decir, como yo me diría, Gurudev, te perdono por haber hecho X, Y tontería ayer. Te perdono porque te comiste un chocolate cuando habías dicho que no te ibas a comer un chocolate. Gurudev, te perdono porque, y cada uno de nosotros podemos hablarnos a nosotros mismos y auto perdonarnos todo el tiempo. Tener compasión por nuestra propia humanidad. Tener compasión por la idea de que no somos perfectos. Decir, oye, Gurudev, ayer te equivocaste y regaste la tole, ¿verdad? Pero aún así, te quiero. Y me lo puedo decir a mí mismo, ¿verdad? estoy Estoy contigo yo, contigo. porque ese es lo que soy. Exacto. Porque Eso es lo que soy soy. uno con el uno, no puedo, en realidad sí soy perfecto en mi imperfección, ¿no? Soy perfecto con mi lado oscuro, con Exacto. mi luz, con todos mis rollos, con toda mi presión, soy perfecto. No quiere decir eso, de mi punto de vista, que sea, pues me vale madres, o sea, puedo cometer errores de todos modos mañana. En mi meditación voy a decirme que me perdono, o sea, hay una evolución que es justamente ahí donde la conciencia interviene con la autocompasión, ¿no? Vamos mejorando, vamos a mejorar el número, ¿no? Sí. O sea, porque este hábito de reflexionar diariamente con la compasión es un hábito que va generando un ciclo virtuoso de gozo, de satisfacción. ¿Por qué? De mejora Porque, continua, ¿no? porque es exacto. Si yo ayer regué la tole y mañana me perdono por haber regado la tole, después 2 días no rego la tole y el tercer día lo vuelvo a regar, no tengo que estar sintiéndome culpable, ¿verdad? De que rompí otra vez eso, porque me voy a poder perdonar. Si soy perfeccionista, me voy a estar dando latigazos diciendo, hoy regué la tole y me voy a dar de latigazos. Y como te Mañana por mi gusta, propia... como te por- gusta el latigazo, lo vuelves a hacer porque dices, quiero otra vez. sí. Y entonces me voy a sentir mal porque no puedo hacerlo. Voy a generar un malestar en mi sistema. Y en lugar de perdón y de compasión, estoy promoviendo el juzgarme a mí mismo y compararme a mí mismo. Y estoy dándole fuerza a mi necesidad de ser perfeccionista en lugar de darle fuerza a mi humanidad y a mi imperfección. Entonces, se trata de aprender a reconocerse en su totalidad y no en lo que tú tienes expectativa de ti, ¿no? Es ¿Sí? tener
tener un reconocimiento de yo soy lo que soy, ¿no? Sí, Y voy mejorando, esperando que voy mejorando. sí. Y ese es un trabajo muy profundo, o sea, suena muy sencillo. ¿No? Es un trabajo de toda la vida hasta que te mueras. Ujú. Yo creo que vamos a terminar aquí, por favor, no te vayas. Voy a cortar el Facebook. Me despido empezamos con 7 personas, llegamos hasta 35. Espero que les sirva. Les aviso a todos que en unos días pueden visitar el canal de Yoga Somos Todos de YouTube y ahí pueden ver todas las conversaciones que hemos tenido desde un principio. A lo mejor falta la primera por cuestiones tecnológicas que no sabíamos eh, dominar, pero pueden ver esa plática a los que llegaron tarde hoy. Pueden ver esa plática completa dentro del canal YouTube Yoga Somos Todos en el playlist de conversaciones con Gurudev Singh. Voy a eh, cerrar el live de Facebook eh, y nos despedimos. Gurudev, Adiós. una última palabra a la gente. Pues fue una buena idea terminar con esa idea de autocompasión. Es una práctica muy sencilla que la podemos llevar a cabo todos los días y que puede transformar tu vida de una manera muy poderosa. Muchas gracias, Gurudev. Ya sabes que te quiero mucho, te admiro mucho. Para mí eres una persona tan diferente de mí en tu temperamento, tu manera de ser, pero probablemente la persona que más como amigo, como colega, más me inspira y eso es maravilloso tener una amistad contigo. Gracias, Jihar, igualmente. Nos vemos. A ver, déjame. eh, a ver, detenerla.